Hola, bienvenidos nuevamente. Ahora voy a hablar a la Cátedra de Finanzas y Derecho Tributario. Vamos a hablar ahora de la unidad séptima, ¿sí?, sobre los recursos públicos. Nuevamente recuerdo un poquito, ya había hablado de lo que es finanzas públicas, hablamos de la ley de presupuesto, de los gastos públicos y ahora vemos la última etapa de esto, que es los recursos públicos. Recuerden que es más o menos todo tiene que ver con todo, por eso yo les decía que es la misma cara de la moneda. Entonces, para entrar a qué define, ¿no es cierto?, por qué es recursos públicos, son todos aquellos ingresos que percibe el Estado, generalmente en dinero, autorizados por ley y para realizar los gastos públicos y así cumplir con sus fines. Es más o menos la definición tanto ya sea de presupuesto, de recursos, de gastos públicos y recursos, todos tienen que ver, todos son previsibles, tienen que estar en la ley de presupuesto, ¿sí?, a los fines de determinar o solventar todos aquellos gastos previstos con anterioridad y para cubrir todas estas necesidades que requerimos en comunidad, o sea, la sociedad en comunidad, y que el Estado nos debe brindar por ser esenciales. Entonces, estas erogaciones que va recibiendo el Estado, ¿sí?, se clasifican de acuerdo al origen que tenga, así como había en origen del gasto público distintas clasificaciones, también en forma similar se da el recurso. Pueden ser originarios, ¿sí?, que son recursos propios del Estado, generados por sus propios bienes, ¿sí?, o pueden ser derivados por actividad de terceros. Las diversas clasificaciones también, en el libro van a encontrar muchísimas clasificaciones porque los distintos autores también han hablado de manera extensiva con respecto a esto, pero vamos a establecer ahora lo que la cátedra, ha determinado cuál es la mejor clasificación, que es, y la más importante, que tiene que ver los recursos tributarios, los recursos patrimoniales y los recursos del crédito público, ¿sí? Después hay otros recursos, que son los monetarios, los monopolios fiscales, los provenientes de minas y petróleo, sanciones pecuniarias y liberalidades. Con respecto a esto, la más importante, como dije, es la de los recursos tributarios. Acá quiero hacer un paréntesis a los fines de que ustedes generalmente se les pregunta sobre los recursos públicos y me hablan sobre los recursos tributarios. Acá hay que tener, hay que hacer una gran diferencia, ¿sí? Porque el recurso tributario es una especie de los recursos públicos, ¿sí? Entonces son con los que el Estado cuenta y son los más importantes, por supuesto, para, obtener estas erogaciones o ingresos al arca, al tesoro de la nación, ¿sí?, para cumplir con los gastos, ¿sí?, nuevamente. Entonces, no me confundan esto cuando uno les pida en los exámenes cuáles son la clasificación de los recursos tributarios con los recursos públicos. Porque los recursos públicos, vamos a volver a decir, la cátedra ha determinado que son el más importante el recurso tributario, los recursos patrimoniales y los recursos de crédito público. Con respecto a los tributarios, ya ha hablado el doctor Espeche en una de las clases, ¿sí? Yo solamente les voy a recordar para que ustedes sepan por qué es el más importante, ¿cierto? Porque es donde, el poder tributario, o sea, el Estado en su poder de imperio, ¿sí?, establece previa ley, recuerden, ¿sí?, sin la ley no hay tributo. Entonces, la facultad o posibilidad jurídica que tiene el Estado es de obligar o exigir prestaciones a los contribuyentes a los efectos de obtener un ingreso, ¿sí?, o un tributo para el ingreso del arca. Por eso se habla muchísimo, después cuando ustedes hablan de derecho tributario, y ahí se establece por qué se generan estos tributos, tiene que ver mucho con la capacidad contributiva del contribuyente, ¿sí? Entonces, el Estado va a establecer, de acuerdo a sus fines, ¿sí?, va a establecer tributos que tengan que ver netamente fiscales como extrafiscales. Los netamente fiscales, ¿sí?, hacen, para financiar todos estos gastos que demandan la prestación de los servicios públicos.
Y con respecto a los extrafiscales, el Estado pone un énfasis en una situación social económica, ¿sí? Por ejemplo, en el tema de lo que viene a ser a las contribuciones especiales, que se llaman aquellas que son o las previsionales, ¿sí? Donde contempla el Estado para determinadas circunstancias, digamos, sociales, como por ejemplo las de la tercera edad, y económicas, que no es lo mismo ya cuando un trabajador ya ha dejado de trabajar por haber adquirido la ley a través de la edad legal para poder jubilarse, entonces requiere de otra forma estas contribuciones especiales, digamos, para fiscales, que son para ayudas sociales, ¿sí? Para contribuir con las personas que se encuentran hoy jubiladas, no activas. Esto se promueve mucho también para las economías regionales, por ejemplo, porque se requieren a veces ayudas económicas, como bien antes les decía, ante alguna eventualidad, ya sea, por ejemplo, a nivel temporal, territorial, por una cuestión climática, entonces se requiera una ayuda extrafiscal, ¿sí? Entonces se hacen algunas cajas para contribuir a esas situaciones. Pero lo importante de este recurso tributario tiene que ver justamente con esa capacidad contributiva que establece el Estado por una ley previa para obligar al contribuyente a, ya sea forma coactiva y que tenga que ver o no con una prestación de un servicio por parte del Estado para contribuir a las arcas de la nación. Entonces, de allí la primera clasificación sumamente importante y que no deben dejar de saber, porque si no, no se puede, digamos, pasar esta materia sin saber la clasificación de lo que es el impuesto, las tasas y las contribuciones especiales. Entonces, es de suma importancia saber que, digamos, en las primeras y sus diferencias, ¿no? Porque muchas veces le preguntamos qué es lo que con respecto a las tasas y me hablan si tienen una ventaja o no tienen una ventaja y a veces no saben ubicarse en este tipo de recurso tributario. Entonces, siempre los impuestos, el contribuyente está obligado coactivamente a contribuir, haya o no haya una prestación por parte del Estado. En cambio, en las tasas siempre va a haber un servicio por parte del Estado, ¿sí?, que le puede acarrear ventaja o no, ya será una situación dada de acuerdo al tipo de tasa, ¿sí? El contribuyente podrá verse beneficiado o tener una ventaja de acuerdo al tipo de tasa, pero no siempre es así. La clasificación de la doctrina habla muchísimo de esto, si hay una ventaja o no hay ventaja, pero la mayoría, como Julian Forrouge y la cátedra, establecen que no es una característica esencial de la tasa, ¿sí? No hay un beneficio, una ventaja de las tasas, que se le pueda ver en forma subjetiva, puede ser, pero no es, digamos, un requerimiento esencial o característica esencial de la tasa. En cambio, sí es un requisito esencial y característica de las contribuciones especiales. No puede no haber un beneficio o ventaja en las contribuciones. Entonces, traten de distinguir estas tres, que son las clasificaciones más importantes y que el doctor Espeche ya incluso ha detallado en forma más minuciosa que esta clasificación que yo estoy dando en estos momentos, a los efectos de establecer los recursos tributarios que tiene el Estado, con que cuenta. Entonces, son los más importantes, porque es verdad, son los que más tienen. De ahí también las otras clasificaciones, ya sean de acuerdo a impuestos reales o personales, a si son transferibles o no transferibles, ¿sí?, que si son impuestos regresivos o progresivos. Todo esto tiene que ver con las distintas clasificaciones de los tributos, digamos, teniendo en cuenta una particularidad. Bueno, ya sabemos que los reales tienen que ver con los objetos, ¿sí? Los personales tienen que ver con la actividad propia del contribuyente. Cuando hablamos de directos e indirectos, de forma que influyen esa traslación del impuesto, porque los directos van a recaer sobre el contribuyente, sobre los bienes que está ganando el contribuyente, por ejemplo, el impuesto a la ganancia. Entonces, tiene que ver con esa situación personal por parte de la persona. En cambio, van a ser indirectos cuando no, porque ese tributo puede trasladarse hacia otra persona. En estos casos son, por ejemplo, el IVA, ingresos brutos a nivel provincial, donde si bien me pueden, digamos,
recabar este ingreso, yo lo puedo trasladar hacia la otra persona. Entonces es muy trasladable. Por eso hablamos de traslación, o sea, indirecto, y directo cuando le cae únicamente al contribuyente principal. Hablamos de regresión o no regresión, eso tiene de acuerdo al tipo de tributo que ya tenga una alícuota o no, puede ser, si es fija, ya tiene establecido un monto fijo, otro puede ser a través de tasa, y otra de esa tasa va a crecer de acuerdo, digamos, a la mayor capacidad contributiva que tiene el contribuyente. Entonces, mientras mayor capacidad contributiva, mayor va a crecer, ¿sí? Es progresivo, se va a adelantar esa alícuota, va a ser mayor, y cuando es regresivo es al revés. Mientras más base imponible yo tenga por parte de ese contribuyente, más crece, la alícuota va a bajar, al revés, ¿sí? Depende el tipo de tributo que se esté determinando. Bueno, la clasificación, como les dije, hay varias, hay muchísimas de todo tipo, y las que sobre todo también es importante que ustedes sepan clasificar, lo que establece nuestra Constitución, los tipos digamos, de distribución que tiene el Estado para la captación de estos tributos, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal. Esto, como ya les dije, es un recuerdo porque el doctor ya lo ha establecido, ya el doctor Espeche ya lo ha hablado. Otros de los recursos públicos, ¿sí? Ya hablamos del tributario, es el monetario. También era uno de los tantos que hablábamos, que estos hablamos muchísimo y se da mucho en estos momentos actuales, que son aquellos que son los que produce el Estado a través del Tesoro Nacional, ¿sí? Que es la emisión, ¿sí? Del moneda. El Tesoro es quien debe controlar esa emisión justamente para no caer en un déficit o, como hablamos siempre, a nivel económico, en default. Entonces, esa emisión de billetes tiene que ver con los recursos monetarios. Otro de los recursos, como habíamos hablado, que está la cátedra, son la de los descréditos públicos, ¿sí? Son aquellos precios que facturan las empresas del Estado, ¿sí? Y que a veces se pueden establecer en precios públicos o no. Esto es una fuente importante, por eso muchas veces ustedes van a sentir que por qué el gobierno hace tantos convenios o acuerdos con las empresas que llevan a cabo estos cometidos para la satisfacción de los servicios públicos, y justamente como son las empresas algunas privadas, pero que tiene el control del Estado, muchas veces tienen que renegociar. ¿Por qué? Porque como yo necesito satisfacer estas necesidades a la gente, a la comunidad, necesito que no sean tan elevados. Entonces tengo que hacer arreglos con estos. Y ellos ponen un precio público, pero que debe ser controlado por el Estado. Y esos ingresos también son muy importantes porque generan, digamos, hay muchas empresas que generan todo esto. Ya hablábamos en su momento, cuando hablábamos de los gastos, o de las necesidades que tienen que ver, por ejemplo, con el transporte, con la comunicación, también algunos, que en menor medida la educación, pero bueno, tienen que ver con esos, ¿sí? Con la prestación de determinados servicios públicos. Con respecto a otro de los recursos públicos, que tiene el Estado para tener ingresos, son los recursos de crédito público. Y aquí hay un tema muy importante y bastante recurrente, porque los estados, cuando justamente al tener tantos gastos y no obtienen a nivel interno la cantidad de recursos necesarios para efectuar estos gastos, debe recurrir, ya sea en forma interna a nivel nacional o externa, o sea, a otros países del extranjero, a pedir plata, ¿sí? De allí que ustedes van a escuchar muchísimo tema, esto de la deuda externa, es porque nosotros le hemos pedido al FMI para que digamos, nos dé estos ingresos para que nosotros podamos cubrir estos gastos. Otros de los recursos me estarían faltando cuando hablamos que son los patrimoniales propios del Estado. El Estado tiene muchas empresas, ¿sí? que digamos, emiten, facturan, entonces obtienen ingresos públicos
que a través ya sea incluso de ventas o bienes que tiene el propio, que va vendiendo, que va adquiriendo propiedades, que se van usufructuando o usando, y todo eso tiene un precio que por supuesto vienen al arca de la nación, del tesoro mejor dicho, para poder tener más ingresos. Y bueno, acá para redondear y terminar con respecto a los recursos públicos es que ustedes sepan que son erogaciones que necesita el Estado, que deben estar instrumentadas a través de una ley que hablamos, de la ley de presupuesto. ¿Para qué? Para satisfacer todos esos gastos públicos que ya han sido previstos. Entonces necesito buscar distintos, necesito dinero, ¿sí? Necesito ingresos para cubrir todos estos gastos. Entonces, ¿cuáles son los recursos públicos que con el cuenta del Estado? Hacemos un breve resumen. Entonces, recursos tributarios son los más importantes. Clasificaciones donde más se recauda, entonces la clasificación tradicional de impuestos, tasas y contribuciones, de acuerdo también al fin para cuáles están creados por ley. Y tenemos los de créditos, los de patrimoniales. Yo creo que hoy en día uno de los recursos más frecuentes son los de créditos públicos, ¿sí? Porque le estamos constantemente pidiendo al extranjero que nos presten plata y que son los más difíciles incluso después de negociar o de pagar también, por lo menos acá en la Argentina. Y la última clasificación, los patrimoniales. Sin perjuicio, como ya les dije, había los recursos monetarios, de arriendos, de concesiones, arriendos, ventas de bienes propios del Estado para adquirir más bienes. De esto lo más importante que ustedes sepan, que como les dije, están previamente fijados por la ley y que son necesarios para cubrir todos esos gastos que van a satisfacer los servicios públicos, es decir, las necesidades que necesitamos toda la sociedad para cubrir nuestras necesidades. Bueno, por ahí he repetido mucho de esto de las necesidades, pero bueno, sepan disculpar. Y bueno, muchas gracias por haberme escuchado y nos veremos en otra ocasión. Hasta luego.